Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Prohibido estar en silencio. Estamos en la casa del Señor. Si usted gusta, lo puede alabar. Bueno, si puede, por supuesto. Si es usted tan amable, se pone sobre sus pies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 2, capítulo número 2. Vamos a utilizar un versículo. Perdón, 2 versículos. Versículo 11. 2:11. 2:11, 12. 11 y 12. Leo la palabra de Dios, como siempre lo hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo número 11 algo sumamente importante. Vea lo que dice. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos del mismo elemento de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Tome su lugar si usted es tan amable. Cuando Eliseo clamó, el clamor significaba carro armado de Israel y conductor suyo. Carro armado de Israel. Un carro de guerra y un conductor que guiaba a Elías. Qué impresionante sería estar en una zona montañosa, porque los montes representan reinos, y mirar que del cielo a la tierra viniese un carro de fuego, un carro antiguo testamentario. En plural dice con caballos, como aquellos caballos impresionantemente fuertes de guerra que podían jalar un carruaje o una carreta. Entonces, hermano, para mí la escena se me hace impresionante, porque yo nunca he visto un carro de fuego. Con carro, hermano amado, un carro de fuego con caballos del mismo elemento. ¿Qué será? Perdón, no en visión. ¿Qué será literalmente? Mirar un carro enorme que no es de esta tierra, que viene del cielo a la tierra y que trae unos caballos en plural, hermano, pero han de ser unos caballos como estudiábamos el martes, caballos de
rascaban la tierra y que su resoplar de sus narices era un reto para poder ir, hermano amado, a cumplir con una misión cuando oían el toque de la trompeta de guerra. Unos caballos impresionantes, pero de fuego. A mí como me gustaría, hermano amado, mirar esa escena. Que no es lo mismo que ver la película o poner una imagen a través de un proyector. Porque eso es una enseñanza audiovisual. Por favor, tenemos que utilizar la mente. Porque estamos muy acostumbrados a pensar terrenalmente, muy poco pensamos en lo celeste. Como debe de ser, hermano. ¿Cómo sería que se rompe la atmósfera y entra ese carro, hermano, de fuego, con caballos de fuego? Pero entra no para llevarse a Elías en un carro de fuego, como dice toda la gente. Usted acaba de leer conmigo que Elías fue arrebatado por Dios y llevado al cielo, pero fue llevado Elías en un torbellino. Yo miraba un documental, hermano amado, en referencia a la naturaleza, Medio Oeste y algunas partes del sur y algunas partes de Estados Unidos donde hay unos tornados, como le llaman en inglés, tornados, hermano, impresionantes, se convierten como en un funnel así, en un embudo, pero en un embudo impresionante, porque como se forman, hermano amado, por medio de la naturaleza, lo que me llama la atención es que el embudo está conectado del cielo a la tierra, y ellos vienen, hermano, y en 10 minutos pueden destruir un pueblo con una fuerza de 380 millas por hora en el centro, hermano amado, del tornado, del torbellino. Dios, cuando habló con Job, hermano amado, le dijo: síguete los lomos como varón. ¿Tú crees que puedes tratar de comprenderme? Yo voy a hablar contigo y tú me vas a responder. Y Dios del cielo a la tierra se manifestó de una manera sobrenatural y poderosa, hermano amado, y vino Dios a través de un torbellino y habló con Job. Cuando Dios se presentó y hizo un llamamiento con Moisés, se presentó en una zarza de fuego ardiendo, y en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová, es decir, una teofanía, una manifestación, y en medio de la zarza salió la voz de Dios. Pero imagínense, de un torbellino gigantesco. Yo quedé impresionado de tener frente a mí, porque los he tenido. Un torbellino cuando me quiso matar el diablo. A mí un día que fui a un viaje misionero, y lo testifiqué aquí, cuando fui a México, en donde nunca había visto torbellinos. Tan pronto crucé la frontera, hermano amado, y un torbellino se formó de la nada. Y vino, y en el carro, a mí, a mi esposa y a mis hijos, nos tomó, y el carro se hacía, hermano, y el torbellino ahí, yo cortando y reprendiendo, hermano amado, qué impresionante. Y era un torbellincito pequeño. Imagínense un torbellino del cielo a la tierra. Dice la escritura, hermano amado, y Elías subió al cielo en un torbellino impetuoso. Eso significa, o eso quiere decir el original. Por favor, hermano, subió al cielo sin ver muerte. ¿Y cuál es la enseñanza? Dios del cielo a la tierra nos trae una enseñanza, porque somos la iglesia del siglo XXI, a la cual han alcanzado los días finales y postreros, hermano, y que estamos, hermano amado, propensa en cualquier momento a que suceda lo que le sucedió a Elías. ¿Qué le sucedió a Elías? Fue arrebatado. Hermano, ¿será que la iglesia va a ser arrebatada? Amén. ¿Usted cree que la iglesia va a ser arrebatada? ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? Levanten la mano. Sí. La iglesia en el libro de Apocalipsis
Apocalipsis, dice con fervor, con amor, con pasión, con anhelos, con deseos, con visión, hermano, con fe, con esperanza, con poder. ¡Ven, Señor Jesús! Y va a venir. Va a venir. El asunto es ¿cuándo? Miren la sabiduría de Dios. Nadie sabe el día ni la hora. Ni aún los ángeles. Es más, ni Jesús lo sabe. Si lo supieran muchos hermanos, se van de vacaciones y regresan un minuto antes y se arreglan para irse al arrebatamiento. Pero oiga esto que yo voy a compartir con ustedes en esta noche. Vamos a estudiar los estadios, pero no de fútbol, sino los estadios de Elías. La palabra estadios es muy importante porque significa lugares. Hermano, antes del arrebatamiento de el profeta Elías, Dios permitió que pasara por diferentes lugares. Cada uno de esos lugares le dejaría una experiencia nueva y maravillosa con Dios, que lo prepararía a él. Sí, lo prepararía para el arrebatamiento. Porque acuérdense que cuando uno es arrebatado, va a ser llevado y va a entrar a otra dimensión en donde no entra carne ni sangre. Entonces nos tienen que transmutar, es decir, nos tienen que cambiar. Hermano, nos tienen que cambiar, porque allá lo mortal no puede entrar. Entonces, cuando Elías fue arrebatado en medio del torbellino, fue porque ya había sido tratado por Dios y operado por Dios. Entonces, de la misma manera, los redimidos con la sangre del Cordero de Dios que esperan ser arrebatados con el Señor en las nubes, tienen que atravesar por diferentes estaciones que marcarán nuestro camino hacia el ansiado encuentro con Jesús. Vamos a ver en esta noche esos lugares por donde pasaron al profeta Elías y los significados de cada uno de esos lugares. Segunda de Reyes, capítulo número 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 17. Gloria a Dios. Versículo 2. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. 2. No. Segunda de Reyes 17, versículo 2. Por favor, si es tan amable, léamelo de 2 al 4. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Sí es ese? Segunda de Reyes. Ok. Entonces, ahora vaya conmigo porque es Primera de Reyes 17. Me equivoqué por un capítulo, por un libro. Uno no es mucho, hermano. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿dice? A ver, Apártate déjamelo. de aquí y vuélvete al oriente. Ándele, ya lo Póntete orientaron en el a uno. arroyo de Kerit, que Excelente. está frente al Jordán. Ok, escuchen. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete
pasaje a Elías, el profeta. Viene Dios y le dice: apártate. Qué maravilla, porque el primer lugar por donde pasa al profeta Elías se llama Kerit. ¿Pero qué tiene que ver eso? Mucho. Porque cuando usted va a ver el significado de la palabra Kerit, la palabra Kerit significa cortar, cercenar. La palabra Kerit significa separar. Por eso le dijo Dios: aparta, sepárate, tú eres mi profeta, yo te voy a arrebatar, pero voy a dar una enseñanza para mi pueblo antes de arrebatarte, porque mi iglesia va a ser arrebatada. Y el primer lugar donde llevaron a Elías, que se llama Kerit, tiene un significado poderoso: cortar. ¿Será que hay cosas que tienen que cortar? Estoy hablando espiritualmente. En la vida del pueblo de Dios, que Dios tiene que cortar. ¿Por qué creen que una señal para los judíos era cortar el prepucio del miembro viril de los varones, llamado pene? ¿Por qué cree usted que era una señal poderosa? No era solo motivo de higiene, era no solo propiedad. Bueno, sí, en una parte era propiedad, pero era una señal poderosa, hermano amado, que venía a marcar a Israel. Y que, hermano amado, no solo quitaba el prepucio, lo que, hermano amado, necesitaba ser separado de la carne, de los varones. Lo importante es que cuando llegaban a los 8 días de nacidos y llegaban y presentaban al varón, le entregaban la virginidad a Dios. Y el varón era primogénito y era bendito porque abría la matriz, hermano, pero era una marca poderosa de que ese pueblo era propiedad de Dios y que era bendito y que tenía una marca celestial. Ojalá y me esté dando a entender, porque aquí hay gente que conoce la palabra. Entonces, pero oigan lo que significa Kerit: cortar, cercenar, separar. ¿Sabe qué significa Kerit? Labrar. A Elías lo iban a separar de las ciudades, de los pueblos. Lo iban a subir a un monte en donde iba a estar solo con Dios. Y allá Dios llevaba alimentos a través de los cuervos que le llevaban carne y bebía agua. Hermano amado, oiga lo que significa labrar. Dios nos tiene que labrar. ¿Sabe qué era el corte del prepucio? Un pacto. Entonces, labrar, pactar. Qué maravilla cuando Dios hace un pacto, hermano amado, divino con los hombres. Dios ha hecho un pacto de amor con la iglesia en Jesucristo. El nuevo pacto en su sangre que brotaba cuando estaba hecha la incisión. Pero ¿sabe también qué significa? Perder. La palabra Kerit significa perder. Significa perecer. Palabras muy poderosas. A nadie le gusta perder. A todos les gusta ganar. Perecer, hay que morir. Para el mundo, para la carne, hermano, y para una serie de cosas. Pero también significa quebrar. ¿Será que Dios quiere quebrantar a los suyos?
Y no solo significa quebrar, significa raer, meter la mano a cielos, como el weed que hay en el zacate, que nomás estorba y hay que meter la mano, y de raíz. Una pregunta: ¿será que en mi vida, hermano amado, Dios tiene que meter la mano y raer cosas que Él tiene que raer? Como en Génesis 6, cuando Dios vino y dijo: raeré sobre la faz de la tierra. ¿Saben qué es raer? Como cuando los niños, hermano amado, están pequeñitos y a muchos de ellos les dan piojos o se los pegan en la escuela y vienen con un chino. O sea, no con un chino de esos, sino con un peine llamado chino, bien menudito. Y agarran a las niñas o a los niños y los peinan. Y el peine, desde que entra, toca el cráneo, el cuero cabelludo, y con todo y liendres. Empiezan con el chino a raer. Pero qué impresionante es que Dios tiene que raer. A mí me llama poderosamente la atención, porque esto significa que Dios está labrando. Y sabe que son cosas, hermano amado, que son sumamente importantes, porque nosotros vamos a ser arrebatados. Y si vamos a ser arrebatados, tenemos que ser tratados antes. Si no, nos podemos perder la bendición máxima de ser arrebatados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. Ok. Segundo lugar, por donde pasaron al profeta Elías. Segunda de Reyes 17, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, ¿lo tiene? En voz alta, léamelo. 17:2. No, 17, 8 y 9. Versículo 17, versículo 8 y versículo 9. Vamos a ver el segundo lugar por donde pasaron a Elías. Y anduvieron en los estatutos. No. Segunda de Reyes 17. Perdón, primera. Estamos en Primera de Reyes 17. Sí, no. Quedémonos ahí. Primera de Reyes 17. Yo quiero que me lo lea en voz alta a alguien. Ayúdame, por favor, porque quiero enseñar. Vino luego a él palabra de Jehová, ¿A quién? A Elías. diciendo: Ahí viene un mensaje para Elías. Primer lugar, por donde pasaron Elías antes de ser arrebatado, Kerit. Ahora dice Dios: se terminó, se acabó el tiempo, se secó el río. Ok, continúa. Levántate, vete a Sarepta de Sidón Oiga, segundo lugar, Sarepta. y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Wow. Segundo lugar, Sarepta. Pero ¿por qué Dios vino y puso en este lugar al profeta Elías? Muy importante. Acuérdese, estamos estudiando los estadios de Elías, los lugares por donde estuvo el profeta Elías. Hermano, antes de ser arrebatado, el primer lugar, Kerit. Ahí pactaron con él, ahí lo labraron, ahí, hermano amado, lo hicieron perecer, ahí lo quebrantaron 3 años y medio. Pero después le dice Dios: ahora levántate y vete para Sarepta. Y cuando llegó a Sarepta, ahí Dios le había hablado a una mujer viuda que iba a sustentar. ¿Qué significa Sarepta? Significa fundir, significa refinar, significa, hermano amado, limpiar, significa probar, significa
La plata 7 veces la purifican por el fuego. En una ocasión Dios le habló a Israel y le dijo: como a plata yo te he purificado. Aleluya, gloria a Cuando Dios. viene la lucha, la prueba, la enfermedad, el desierto, el desánimo, el pecado, la desobediencia, la rebelión, el orgullo, la amargura, hermano, y una serie de cosas a nuestras vidas terribles Oh, que están ahí. Es más, miedos, santos. temores que vienen y que hay en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros vientres. Aleluya. Ahí nos están purificando. Gloria. Ahí Dios a través de eso nos quiere limpiar y nos va a probar como el oro, que para poder ser refinado lo tiene que pasar por el fuego. Aleluya, gloria a Dios. Por eso significa fundir, refinar, limpiar. ¿Será que la iglesia necesita ser limpiada Amén. para poder ser arrebatada? Amén. Ya tenemos la sangre, ya somos redimidas, pero hay requisitos. Porque la Biblia dice, hermano amado, que una minoría se va a ir en el arrebatamiento y una mayoría se queda a la gran tribulación. La palabra pone la parábola Jesús en Mateo 25 de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. ¿Y por qué se van 5? Si las 10 eran vírgenes. Porque 5 estaban llenas del Espíritu. Porque 5 habían sido refinadas, tratadas, probadas, labradas, separadas, cortadas, pactadas. Y estaban listas. Entonces, ¿cuál es el requisito? Estar lleno del Espíritu Santo y en obediencia. Porque acuérdense que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si hay paz y hay santidad, porque estamos en obediencia. Y si estamos en medio de nuestra humanidad, buscando a Dios con todo nuestro ser, entonces vamos a ser arrebatados. Gloria a Dios. Veamos el tercer lugar. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, Gloria a Dios. versículo 1, versículo 2. Yo quisiera que una hermana Mercedes, ¿puede leerme por favor esa porción? Por favor, por supuesto. Aleluya, aleluya. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Oiga, habían pasado ya muchos días. Viene palabra y habían pasado 3 años. Quiero que piense eso. Vea el trato. Entonces viene el Señor y le dice a Elías: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había hambruna. No había habido una sola gota de lluvia. Lugares desérticos, etcétera. Pero vea, ya lo habían llevado Elías primero a Kerit y luego a Sarepta. Ahora viene Dios y lo va a llevar al lugar número 3. Y mire lo que le dice en el versículo número 2. Aleluya. Siga, por favor. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Ahora el tercer lugar donde lo lleva Dios se llama Samaria. Pero ¿qué tiene que ver esto con el trato de Dios? Mucho. ¿Qué significa Samaria? Oiga lo que significa: cercar alrededor como con espinos. Significa guardar, significa proteger. Quiere decir que Dios iba a permitir, porque hermano amado, el camino es angosto, hay gozo, hay paz, hay lucha, hay lo que quiera, pero también hay dolor.
Pero oiga, Dios iba a su profeta a guardarlo, porque significa cercar, guardar, proteger. Hermanos, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así está Jehová alrededor de su pueblo. ¿Cómo tenía Jehová a Job? Su hogar lo tenía con vallado. ¿Por qué? Porque era su siervo. Entonces, oiga lo que significa: cercar como con espinos, guardar, proteger, cumplir. ¿Será que Dios nos ha hecho promesas? Sí. ¿Será que las irá a cumplir? Sí. ¿Cuándo? A su tiempo. ¿Cómo? Él es soberano. No me meto en los enigmas de Dios, ni me atrevo a pelear con Dios. Yo nomás gacho la cabecita así como buen indito. Le digo, bueno, haré lo que usted diga, papá. Usted es el jefe. Usted es el rey. Pero oiga esto, asústese. También significa ejercer. Ejercer. ¿Qué quiere decir ejercer? Elías era profeta. ¿Qué es usted? ¿Sierva? Sí. ¿Sierva? Amén. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Por usted. Jesús ya murió por nosotros en la cruz. ¿Sería justo que nosotros muriéramos por Él? Espero que entienda el significado de lo que estoy diciendo. No estoy hablando de la muerte física. Pero oiga lo que voy a decir, hermano, porque esto es muy importante. Considere por favor el reino de los cielos, porque la palabra Samaria también significa esperar. También significa meditar. Meditemos en sus caminos. También significa mirar. Vea el mundo. Ya pasa de la medianoche. Este mundo es un manicomio gigante. Está horroroso. Hermano, la noche ha avanzado. Yo quiero decirle, hermano amado, que significa mirar, velar. Y por último, significa observar. Vea y dése cuenta cuántos lugares hemos caminado con el profeta Elías. 1, Kerit. 2, Sarepta. 3, Samaria. 4. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Aleluya. Versículo 45. Está después del 44. Soy inteligente yo. Aleluya. Cuando lo tenga otra mujer, porque las mujeres se me hace raro que ahora están un poco serias. Aleluya. Sonría y léame 45 y 46. A ver las hermanas. Aleluya. Aleluya. ¿Quién desea? Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Hasta llegar a Jezreel. Ok, gracias. Y aconteció Jezreel, que estando en esto, Elías subió al monte con un siervo llamado Giezi, le da una palabra profética, la suelta, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron. Ya habían sido 3 años, 6 meses, 3 años y medio. Desde el otro lugar aquí pasaron 6 meses. Hermano, ni una sola gota de lluvia.
El ganado vacuno ahí en el desierto estaban, hermano amado, las fosamentas, los huesos, las cabezas ahí de ganado. La sequía había sido serio, había muerte, desolación. Y de pronto se miró a lo lejos en el cielo una nubecita, figura de los 5 ministerios de la mano del Señor. Pero oiga, qué interesante, que cuando el profeta estando ahí en cuclillas orando le dice al siervo: ¿viste lo que hay allá? Oiga, él miraba sin ver. Entonces dice: ¿sí que ves? Y cuando le dice: aconteció, y cuando habla el siervo de Dios le dice: ve y di a cabo, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Es decir, esa nubecita subió del mar, agárrate, porque lo que viene es una tormenta poderosa. Pero estando en este diálogo, de pronto los cielos, por favor imagínense los cielos no aquí, en el desierto, firmamento abierto, se oscurecieron con nubes y un gran viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel. Imagínense, se sube en su carruaje y de pronto cuando vienen los cielos oscuros y el viento y los truenos, la voz del Señor, y empieza a llover, cayó la unción sobre Elías. Y cuando le cayó la unción, rebasó hasta los caballos. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomas y corrió delante de acá, oiga, hasta llegar a Jezreel. Otra vez, llegó hasta Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Muy importante. Significa sembrar. Significa plantar. Entonces la iglesia, para ser arrebatada, los redimidos, oiga, cada lugar: sembrar, plantar, asústese, fructificar. Oh, significa también concebir. Entonces hay que sembrar. ¿Y si no le gusta? ¿Y si no puedo? ¿Y si no quiero? Significa plantar, significa fructificar y significa concebir. Por favor, vean que solamente estoy compartiendo unos principios de Dios establecidos en su palabra. Primera de Reyes, capítulo 19. Mientras usted dice, gloria a Dios. Otra mujer valiente. De acabo estamos ahí en el 19. Bueno, versículo número 3 y versículo número 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga, ni lento ni perezoso. Y vino a Berseba, que está en Judá. Berseba. Y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Con qué razón dijo el profeta? Digo, el apóstol Santiago, que Elías era semejante a nosotros con pasiones humanas. Estaba en una depresión, que hizo una oración y le dijo al Señor: mátame. Estaba bajo una depresión impresionante y le pidió a Dios que mejor lo matara. Pero oiga, ¿por qué le pidió eso? Estaba bajo de un árbol frondoso, grueso, grande, enorme, llamado enebro. Pero lo que me llama la atención es que fue a un lugar que se llama Berseba. Ahí lo llevó Dios. Y ahí, en ese estadio o en ese lugar, vino a la vida de Elías una etapa muy conocida por usted y por mí. Por favor, nosotros
conocemos las depresiones, todos. ¿Y qué depresiones? No estaban opresiones. La opresión de hace rato ya había pasado. Le dijo al siervo Jesse: de esta ya no salgo. Tengo miedo, tengo temor. Y empezó a temblar. Dijo: ahí te miro. Y se fue y empezó. En la soledad, en un lugar donde solo Dios nos ve. Ahí en ese lugar donde se le quitaron las ganas de vivir, donde era tan difícil la vida y tan oscura, que era la opresión, ya no le sentía sabor. Estaba con deseo de levantarse, hermano amado, y nunca más volver a ver la luz del día. Levantarse y terminar con todo, porque era una opresión horrorosa la que tenía Elías. Y en ese lugar, en Berseba, hay una enseñanza, porque la palabra Berseba significa pozo del juramento, como la samaritana. En el pozo llegó Jesús y tuvo un encuentro con ella, porque le era necesario. Entonces, cuando viene, dice que cayó tal la depresión, versículo 5, echándose debajo del enebro. Oiga, no dice se acostó a dormir, y echándose, porque ya estaba fuera de sí. Del enebro se quedó dormido. Miren, la depresión nos hace dormir, o no nos deja dormir. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió, y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué depresión, eh? ¿Qué depresión? Otra vez. Bendito Dios. Pero hubo pan del cielo, hubo una torta, hubo agua. Palabra presencia. Pero oiga, lo que me llama la atención es que la palabra Berseba significa pozo del juramento. Significa un lugar, o significa una etapa. Estos momentos los tenemos que pasar. Los tenemos que pasar. Benditos momentos en donde Dios le dio la victoria, y en donde el ángel le da de comer, le dice: ¿tú crees que esto ya se acabó? Si esto apenas empieza. ¿Cómo? Sí, levántate, ya te comiste la torta, sí, largo camino te resta, vámonos. Solo por haber comido esa torta, según el versículo 8, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, monte de Dios. Y allí en el monte se metió en una cueva donde pasó la noche. No crean que estaba otra vez dormido, estaba impactado. Hay momentos en su vida y en la mía, ¿se acuerdan de Marta? Turpada. ¿Qué más? Afanada. Y en su vida y en la mía, momentos donde nos andamos impactados. En veces ni hasta hablamos, anodadados. En veces quietos, hermano. En veces hasta en cámara lenta, despacito. En veces, hermano amado, la vida nos golpea fuertemente y nos quita el gloria a Dios, el aleluya. Pero aquí no, mire, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ve, aquí no. A ver, ¿cuántos le damos al Señor una ofrenda de calma, pero reza? Total. Entonces, significa un lugar o una etapa. ¿Pero por qué pozo del juramento? Porque Dios es fiel y Dios no le iba a dejar morir ahí. Se mete en la cueva, hermano, miedos, temores, hermano, y entonces ahí en la cueva vino la palabra y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías, encuevado? ¿Qué haces?
he sentido un celo por ti, Jehová de los ejércitos. Israel dejó tu pacto, bla, bla, bla. Y le dijo Dios: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Oiga lo que le dijo: sal de la cueva, párate y observa, mira. Y estando en el monte solo, de pronto pasó Jehová. Se le iba a revelar. De pronto vino un gran y poderoso viento. ¿Qué pasaba? Y era tan pesado el viento que rompía las peñas, quebraba. Usted lo va a ver en su casa, ahí en el 11. Quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y Elías observando con discernimiento. Y después del viento, de repente un terremoto. Imagínense un terremoto. Nosotros los californianos sabemos muy bien lo que son los terremotos. Un gran terremoto, ¿verdad que sí? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto lo que vino fue un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Entonces dijo Elías: bueno, ¿qué es esto? Y se quedó quieto. Ya bien quieto, dijo: ¿qué está pasando? Así es de que si alguien está en una gran depresión, buena señal. Se le van a revelar y le van a dar una buena victoria. Entonces, después del fuego vino un silbido apacible y delicado. Así, mire. Por eso le decía ahorita: adore. El domingo los obreros vamos a tomar Santa Cena antes. Todos los obreros vamos a adorar y a tener un culto de alabanza, de adoración, de gloria, donde vamos a dejar que sea Dios. Sí, hermano, forzar a que Dios se manifieste, se revele. No, despacito, que sea Dios. Un silbido apacible, tranquilo. Y allí, en ese silbido, allí, hermano amado, delicado, ahí venía la unción y la presencia de Dios. Y cuando Elías lo oyó, allí sí dijo: ¡ay, ahí viene! Entonces cubrió. Conocía la voz del Espíritu. Es que me gusta que Elías conocía la presencia, la podía percibir. Y cuando venía, se cubrió con su mano. Yo bendigo a esos hombres, hermano, porque oiga, se cubrió. ¿Ya lo vio dónde? 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora mire a dónde lo iban a llevar. Oiga, lo llevaron allí a ese lugar llamado Berseba. Ahora lo van a llevar a otro lugar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Ayúdenme para ver otros lugares. Segunda de Reyes 2, 1. En voz alta. A ver, un varón. Aleluya. ¿No hay varones? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. 2 veces dice torbellino, porque mucha gente dice: es que Elías que fue arrebatado en un carro de fuego. No, despacito. El carro nomás lo separó. Fue arrebatado en un torbellino impetuoso al cielo. Siga. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora se llevan Elías a un lugar llamado Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Rueda o círculo. Estadio, etapa, círculos viciosos. Perdón, este punto es impresionante en la vida de los redimidos. Hermano, van a venir círculos, cycles, creo que lo dicen en inglés, que tienen que ser quebrados, que tienen que ser rotos. Tiene uno
decisiones, que tiene uno que definirse, que tiene uno que entender y comprender que Dios nos ha llamado para bendecirnos y que somos, hermano amado, gente que tiene un gran valor y que es ciudadana del reino de los cielos, que no somos de esta tierra, somos de allá, hermano, de allá de donde venimos, de donde es la morada de Dios. Van a venir a tu vida momentos, hermano, de pecar, de pedir perdón, de pecar, de pedir perdón, de renunciar, de pecar, de pedir perdón, de renunciar, de apartarse, de luchar, de ya no querer y otra vez caer y otra vez pecar, y de, hermano, de caer en esclavitud, de caer en desobediencia, de ser, hermano amado, gente que se convierta esclava de sus pasiones, esclava de sus actitudes, esclava de sus vicios, porque hay vicios, hermano, que tienen que ser erradicados. En la iglesia de Cristo Jesús hay muchos vicios del siglo XXI que tienen que ser erradicados. La iglesia tiene que ser purificada, la iglesia tiene que ser labrada, la iglesia tiene que ser tratada. Hermano amado, van a venir momentos como aquí, Gilgal, rueda o círculo, donde Dios va a tratar a su iglesia antes de arrebatarla. Aleluya, gloria al Señor. Y son momentos, y son estadios, y son etapas. Hay gente que no quisiera ser como es. Hay gente, hermano amado, que necesita entender el significado de Gilgal. Pero el versículo 2 llama mi atención. Otro lugar. 2:12. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dejemos Gilgal, que como quisiera elaborarlo, pero me estoy deteniendo por el tiempo. Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Wow. Casa de pan. Hermano. Pero si significa casa de Dios, entonces ¿de qué está hablando? De la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quién es el que ha inventado la iglesia? Porque la iglesia existe. ¿Quién fundó la iglesia? Si el Padre, cuando sacó al pueblo de Israel, lo sacó porque quería estar cerca de ellos en el desierto, habitar con ellos. Y lo primero que hizo fue el tabernáculo de Moisés. Va a ver usted después el tabernáculo de David, va a ver usted después el templo de Salomón, va a ver después usted, hermano amado, va a ver usted que la iglesia es un lugar de reunión donde Dios tiene una cita. Gloria a Dios. Con su pueblo. Dijo alguien: y hermano, usted me va a perdonar, tengo 3 años con 8 meses de ir a la iglesia, pero sabe, está bien, no tenga pena, le digo. Qué bueno, le digo, que está bien. ¿Sabe? La Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿será bueno ir a la iglesia? ¿Será malo no ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Uno pierde. ¿Pero qué dice la palabra? Está perdiendo la fortaleza espiritual. ¿La palabra qué dice? No dejando de congregarse como algunos. Entonces quiere decir que es un mandamiento ir a la iglesia, hermana Mercedes. Oiga, por favor. Luego me dice la persona: pero estoy tranquilo, yo oro. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿por qué razón
es que necesitamos nosotros vender, porque es un mandamiento, porque es una necesidad, porque es un principio establecido por Dios, porque la iglesia costó hasta la última gota de su sangre, porque es un pacto de amor. Según lo escrito, lo que yo he entendido, hermano amado, y acabamos de estudiar hace poquito, hermano amado, el origen de la iglesia. Y no solo el origen de la iglesia, una serie de temas en referencia a la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y todo lo demás. Casa de Dios. Versículo número 4 del libro Segunda de Reyes, en su capítulo número 2:4. Gloria a Dios. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Wow. Ojalá y usted haya contado los lugares. Llevamos 8. Jericó. Ya nomás vamos a estudiar uno. ¿Sabe alguien lo que significa Jericó? Su luna, su mes. No es por allá. Pero oiga, también significa olor. Dulce. Olor. Dulce, o un lugar fragante. Oiga, ¿qué era Jericó? Jericó era una ciudad impresionante que nunca había perdido una sola batalla. ¿Qué era Jericó? Algo poderoso estaba sobre esta tierra. Mire lo que dice la Biblia, nomás para que se dé cuenta de lo que era Jericó. Números 22:1. Un versículo. 2 minutos, ya vamos a terminar, no se preocupe. Números 22:1. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Números 22:1. Nomás para que se dé cuenta de lo que es Jericó. 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, al Jordán, frente a Jericó. Entonces viene Dios y los puso enfrente y le dijo: observen la ciudad, la luna llena, una noche impresionante. Y les dice Dios: acampen, observen Jericó, yo se las voy a entregar en sus manos. Wow. Ahí viene la guerra, ahí viene la estrategia, ahí viene el poder. Es un estadio, es una etapa de la vida donde Dios se va a manifestar poderosamente, donde Dios le va a dar la victoria a Israel, pero lo va a poner frente. Yo no sé si usted algún día ha tenido visiones. Pedro habló y lo trasladó como éxtasis. Yo no sé si usted un día ha visto los dos mundos. Yo no sé si usted sabe o se imagina lo que es recorrer el velo. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles flotando, los ángeles gigantes enormes con espadas. Yo no sé si usted algún día ha visto los dos tronos. Yo no sé si usted conoce bien la magnitud del mundo espiritual. Yo no sé cuánto usted entienda. Yo le podría explicar visiones y experiencias sobrenaturales, pero yo no vengo a hablar de eso y no me gusta hablar de eso. Pero oiga, yo he visto cosas a 3 metros de distancia. 3 metros. 3 que me han dejado impactado y anodadado, como en las caricaturas que le cae uno la quijada hasta el suelo, así, ¡tras! Hermano, porque el mundo espiritual es más real y verdadero.
que el mundo tangible, el mundo Aleluya. material. Yo he visto cosas, hermano, impresionantes. Pero ¿qué tiene que ver eso con Jericó? De que Jericó es sumamente importante para Elías, porque lo trasladaron a Jericó antes de que lo pasaran al último lugar para ser arrebatado. Vamos a ver, porque como son las 9 puntos, el último lugar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Último lugar. Interesantemente, para los que son ajuiciosos o profundos en la palabra, ¿sabe cuántos lugares hemos llevado? 8. Y el último, 9. ¿Cuántos meses tiene la mujer, la criatura en su vientre? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay en la palabra de Dios? 9. ¿Cuántos dones del Espíritu hay? 9. Entonces, cuando hablamos de 9 lugares, tiene que haber estas cosas en nosotros. Porque cuando Dios pactó, hizo un pacto de amor y vino y entró a nuestras vidas, ¿sabe alguien lo que significa que Dios nos selló con su Espíritu Santo? ¿Sabe que dice que la simiente de la palabra nacimos de nuevo, que somos nuevas criaturas? Usted se puede imaginar, por favor, el Espíritu eterno de Dios vino y entró dentro de nuestro ser. Entonces tiene que haber fruto, son las alas. Tiene que haber fruto. Estamos embarazados de Dios, o sea, se tiene que manifestar que Dios está dentro. Ojalá y me esté dando a entender, porque veo ojos cuadrados. Hermano, ¿sabe lo que es tener a Dios adentro? Que Dios se manifiesta de adentro para afuera. Que Dios nos cambia de adentro para afuera. Que Dios nos lleva de lugar en lugar, en lugar, en lugar, en lugar, en lugar, porque sabe quiénes somos y cómo somos. Y nos conoce mejor que nuestros padres desde que éramos espíritus. Desde antes de la fundación del mundo. Nosotros salimos de la mano de Dios. ¿Por qué creen que estamos aquí? En Betel, digo, en la iglesia, que significa casa de Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre. Tiene que ser escogido, tiene que ser marcado, tiene que ser redimido. Usted está aquí por amor. Los que están por amor, démosle a él una ofrenda de amor. Último lugar. Uy, uy, uy. Capítulo 2, versículo 6. Último. Ahí está bien pesado ese versículo. A ver, ¿quién me lo lee? Aleluya. 2:6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Jordán. Último, Último, Jordán. 9. ¿Qué significa Jordán? Usted se va a asustar con lo que significa, porque yo no le voy a decir, la palabra le va a decir. La palabra Jordán significa río de juicio. Juzgue Dios en esta noche si es verdad lo que he dicho o no he dicho acerca de las depresiones, acerca de los círculos, acerca del poder del pecado, acerca del alma, acerca de las actitudes, de los miedos, de los temores que existen y que hay dentro del pueblo. Pero oiga esto, Jordán significa, porque conocemos y sabemos muy bien que significa humillarse, el que desciende. Pero oiga esto, en hebreo Jordán, la primera palabra o uno de los significados de Jordán significa río de juicio o el que desciende. Vaya a ver nomás un versículo para que se dé cuenta que es verdad. Génesis, capítulo número 13. Génesis está bien fácil de encontrar, hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Ok, Génesis 13:10. Escuchen. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura
llanura del Jordán, que toda ella era de riego, río de juicio, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Río de juicio, ¿por qué? Porque pasaba por donde estaba Sodoma y Gomorra. ¿Y qué cayó sobre Sodoma y Gomorra? Juicio. Wow. Quiere decir entonces, Jordán significa río de juicio. Una vez que entendemos eso, mire, también significa el que desciende. Por eso así quietecitos y humilladitos y humilditos tenemos más pena. Agradamos a Dios porque podemos apelar a su misericordia. Gloria a Dios. Hermano, Gloria a Dios. el que desciende. Quiera Dios que la iglesia nos aprendamos a humillar. Estos son los estadios de Elías 9. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo quiero que como Elías adoró a Jehová cuando se cubrió su cabeza, su rostro. Oigan, los que creen que las mujeres se tienen que cubrir cuando oran, cuando profetizan, que también se cubran los hombres. ¿Cómo que nomás las mujeres? Los hombres también. Vaya a ver a Jesús. Gloria a Dios. Vaya a ver a Moisés con velo. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando nosotros vamos a judaizar, tenemos que judaizar total y completamente todo. Y no estoy hablando de cultura, estoy hablando doctrinalmente el final del capítulo 11 de Corintios, en el cual no hay contención. Si alguien cree que es correcto y viene la presencia, que se cubra. Si es mujer, si desea cubrirse y el Espíritu le ha enseñado, que se cubra. No hay ninguna diferencia, ningún problema. Y si es hombre, que se cubra si quiere judaizar. Pero oiga, lo importante y lo profundo de esto es el temor. Y es que lo habían pasado por todo lo que lo pasaron. Y él solito, espiritualmente, aplicable al siglo XXI, a la iglesia de Cristo en el año 2014 estamos. Ya se me olvidó. 2014. Así vamos a estar el domingo. Ojalá y entienda por qué estoy enseñando esto. Porque yo quiero que hagamos lo que hizo Elías. El domingo, excuse me, yo me voy a perder. Yo a lo que vine, hermano, el que quiera que alabe y adore, voy a preparar a los obreros. El que quiera amén, el que no, póngale, tranquilo. Aquí no hay fijón. Yo voy a venir a adorar y voy a adorar con todo mi ser a Dios. Aleluya. Por eso lo estoy enseñando esto, para que nos preparemos, porque vamos a reconocer ese silbido apacible. Se lo digo desde ahorita. El que venga con disposición de corazón, con necesidad, con ansias, con deseos, con hambre, con sed de Dios, ese se va a meter. Y el domingo vamos a tener una visitación de Dios. Se lo digo de antemano, desde ahorita. Amén. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Desafortunadamente es muy noche, hermano, ya nos pasamos 10 minutos, pero vamos a darle al Señor la última ofrenda, hermano amado, de palmas. Que se oiga, por favor, todos, palmas a Jesús el Cristo. Amén. Bien, en esta noche tenemos ya 9:10 minutos, así es de que me va usted a disculpar, pero vamos